muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia, donde vamos a tratar de explicar un poco los conceptos básicos de la bolsa, cómo funciona y, bueno, para aquellos que tengan curiosidad o que se quieran iniciar en este mundo de la inversión en bolsa. Y sin más, empezamos viendo algunos conceptos básicos. El primero sería ¿qué es la bolsa? Creo que es importante remarcar algunos aspectos antes de ver cómo funciona, en qué consiste, qué es. Y la bolsa no es más que un mercado. Lo que pasa es que en este mercado, en lugar de venderse otros productos que se venden en los mercados tradicionales, pues aquí lo que negocian son productos financieros. Hay bolsas de renta fija, bolsas de renta variable donde se negocian acciones, bolsas donde se negocian instrumentos derivados más complejos. En fin, lo que tienen en común las bolsas es que en ellas se negocian productos financieros. La bolsa es un sistema esencial dentro del sistema financiero, porque lo que hace es, tenemos unos agentes económicos con necesidades de liquidez, tenemos otros agentes económicos que buscan rentabilizar unos ahorros, y lo que hace la bolsa es canalizar parte del ahorro a la inversión productiva, es decir, que los agentes que tienen excedente de liquidez puedan realizar inversiones en empresas que a su vez van a realizar una actividad productiva y, bueno, con la idea de tener unos beneficios y tener una rentabilidad. Hasta hace unos años, y lo veremos ahora, eran mercados solo físicos donde se negociaba en corros de viva voz, y ahora prácticamente todas las bolsas del mundo son mercados electrónicos. Es decir, no tenemos que ir físicamente a este mercado a realizar la compra de estos productos financieros, sino que lo podemos hacer directamente desde nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil. Son unos mercados más regulados que la mayoría de los mercados. Esta es otra particularidad de las bolsas respecto a la generalidad de los mercados. Entonces sí que es verdad que ofrecen mayor seguridad jurídica pues para todos los que intervienen. Aquí hay trazabilidad de todas las órdenes que se envían, que se ejecutan, etcétera, etcétera, ¿no? Al tratarse de un centro de negociación centralizado, es decir, no los productos se negocian en un sitio único y no entre particulares, contribuye a que se incremente mucho la liquidez de los activos que allí se negocian. Porque si todo el mundo acude a negociar la acción de Telefónica a la Bolsa de Madrid, al confluir toda la oferta y toda la demanda en ese mismo sitio, se optimiza la liquidez. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a comprar o a vender las principales acciones del IBEX, por ejemplo, ¿no? Y por último, ofrece transparencia, tanto en el precio, porque lo conocemos en todo momento, lo podemos ver en tiempo real, como en la publicación de información relevante sobre las empresas cotizadas. Es decir, las compañías están obligadas a ofrecer una información pues que quizás si no cotizaran, al no ser obligatorio, parte de esa información no proporcionarían. Esto es un poco lo que comentaba, ¿no? Las bolsas se han convertido en mercados electrónicos. En la parte izquierda tienen una imagen en blanco y negro del Palacio de la Bolsa de Madrid, cuando se negociaban los valores en corros y, bueno, para comprar acciones tenía que acudir a una persona autorizada o a un banco que contactara con una persona autorizada a estar allí que pudiera realizar la compra o la venta de las acciones. Ahora no, ahora, bueno, se ha quedado un poco como museo. Ya no, físicamente no se negocia allí nada, sino que toda la negociación es electrónica y cualquiera, como decía antes, desde su ordenador o su teléfono móvil puede enviar una orden al mercado. En cuanto a los productos que existen, no todos cotizan en bolsa, pero bueno, vamos a hacer un repaso para ver dónde situamos el producto del que vamos a hablar hoy, que es sobre todo la acción, ¿no? Existe una relación entre el riesgo y la rentabilidad potencial de los diferentes productos financieros. Si voy a productos sin riesgo, pues tendría cuentas remuneradas y depósitos que, como saben, pues actualmente prácticamente no están dando rentabilidad, ¿no?
Si quiero tener algo más de rentabilidad, pues tendría que ir a un riesgo medio, fondos de inversión mixtos que invierten en renta fija o fondos de renta fija, fondos mixtos con más ponderación de la renta fija, invertir directamente en bonos de empresas, bonos de estados, aunque también es verdad que los bonos de estados estarían quizá en un rango más bajo dentro de este riesgo medio, quizá un riesgo un poquito más bajo. Y ya si quiero obtener una rentabilidad mayor, tendría que irme a un riesgo elevado. Aquí tendríamos las acciones, los ETFs, los fondos de renta variable o fondos que tienen mayor parte de sus inversiones en renta variable. Y por último, y estos productos no los vamos a ver hoy, porque ya sería un nivel un poco más avanzado, estarían productos con mayor riesgo, como son los warrants, las opciones, los futuros, el invertir con dinero prestado, bolsa crédito, los CFDs, el mercado Forex, donde aquí, bueno, hay lo que se llama apalancamiento, es decir, estoy invirtiendo por más dinero del que realmente tengo en la cuenta o utilizo un producto que amplifica la variación que tiene el producto sobre el que está emitido, proporcionando pues rentabilidades potenciales, pero también pérdidas potenciales mucho mayores. Incluso en algunos casos, en estos productos, las pérdidas pueden llegar a exceder el capital que hemos desembolsado inicialmente. Vamos con el principal producto que se negocia en la bolsa, que es la acción. Y bueno, explicar simplemente que cuando compro una acción, lo que estoy comprando es un porcentaje de una empresa. Si compro 1 millón de acciones, lógicamente tengo más porcentaje de propiedad de la compañía que si compro una acción. Pero en ambos casos soy propietario en mayor o menor medida de una compañía. Y esto me da derecho a participar de los beneficios de la compañía cuando los distribuya, cuando los reparta, en forma de dividendos. Estos serían los derechos económicos. En los derechos económicos también, bueno, como tengo esa propiedad, también tengo la posibilidad de vender esas acciones y obtener una plusvalía o una minusvalía, como veremos luego. También me otorga unos derechos políticos, es decir, que puedo votar y puedo asistir a juntas. Y unos derechos de suscripción preferente en caso de que una compañía decida ampliar su capital. Tengo preferencia para comprar las nuevas acciones. Se me otorgan unos derechos. Si no quiero ejercerlos, estos derechos cotizan en el mercado igual que una acción y los puedo vender obteniendo un beneficio. En cuanto al otro lado, bueno, ¿por qué una empresa decide cotizar en bolsa? Y ahora veremos por qué alguien decide invertir. ¿Por qué deciden cotizar? Pues en primer lugar, y lo decíamos antes, porque necesita obtener financiación mediante recursos propios. Una compañía puede financiarse pidiendo dinero prestado o emitiendo acciones y a esta última forma le llamamos recursos propios. No necesita endeudarse. También porque, bueno, cotizar en bolsa otorga cierta reputación o cierto prestigio a las compañías que lo hacen, ¿no? También, en cuanto a la liquidez, el tercer punto, si una empresa cotiza, los accionistas pueden vender sus acciones en cualquier momento. Esto no ocurre o no es tan fácil en las empresas no cotizadas, donde tengo que buscar yo directamente un comprador si quiero vender mi participación en la empresa, ¿no? También hay una transparencia, como decíamos antes, porque el regulador obliga a estas empresas a publicar cierta información relevante. Y en cuanto a la valoración, se la facilita mucho porque conocemos el precio de la acción en todo momento y, por tanto, el valor de mercado de la empresa. ¿Y por qué una persona o alguien que invierta en acciones quiere hacerlo? Pues para obtener rentabilidad. ¿Cómo se obtiene o cómo se puede llegar a obtener esta rentabilidad? Porque obviamente no está asegurada, también podríamos tener pérdidas. En primer lugar, mediante las plusvalías. Es comprar una acción con la esperanza de que suba para posteriormente venderla más cara. En segundo lugar, y como decíamos antes, con los derechos económicos, que serían los dividendos. Si una empresa distribuye un dividendo de 1 euro por acción, si tengo 100 acciones, recibiré 100 euros.
Y por último, mediante los derechos de suscripción preferente, que como decía antes, se pueden vender en el mercado ya que cotizan igual que las acciones. Esto únicamente en caso de que haya una ampliación de capital. En cuanto al funcionamiento de la bolsa, tenemos una empresa cotizada que decide salir a bolsa. Tenemos compradores y vendedores. Los compradores y vendedores no pueden acudir directamente a la bolsa. No hay una aplicación que sea la bolsa donde puedo meter directamente las órdenes, sino que tienen que ir a través de un broker que sea miembro del mercado. Por un lado, el comprador envía sus órdenes a la bolsa, el vendedor también, unos órdenes de compra, otros de venta. Cuando se ejecuta la operación, porque se ponen de acuerdo en el precio, y ahora veremos cómo funciona esto, el vendedor entrega las acciones al broker, bueno, estarían depositadas en el broker realmente, el broker las entrega al mercado, recibe efectivo a cambio, se lo entrega a su cliente, al vendedor, y por el otro lado, el comprador tiene efectivo en una cuenta en su broker y recibe las acciones en su cuenta del broker. Estas acciones vienen del mercado, que actúa como cámara de contrapartida. Todo el proceso está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso español, y por el organismo que corresponda en caso de las bolsas de otros países. También, aunque ustedes negocien acciones en otros países, si lo hacen a través de una entidad española como Singular Bank, al estar bajo supervisión de CNMV, cualquier disputa que haya, cualquier reclamación, pueden acudir a ellos, es decir, que ofrece protección. Bueno, ya lo hemos comentado, vamos directamente a verlo en esto que se llama libro de órdenes. Esta es una pantalla de profundidad de mercado extraída de nuestra web, donde vemos que hay compradores y vendedores. Los compradores están metiendo órdenes de compra, los vendedores órdenes de venta. En esta columna títulos tenemos el número de títulos que quieren comprar los compradores y el precio al que quieren comprar esos títulos. ¿De acuerdo? Y aquí vemos 5 posiciones a cada lado. En los vendedores sería igual. Por ejemplo, aquí, en la mejor posición, hay inversores que quieren comprar 300 títulos pagando como mucho 3,91. Y la mejor posición de venta, el vendedor que vende más barato, digamos, quiere vender 197 títulos a 4,04. ¿Cuándo se ejecutan las órdenes? Cuando se igualan estos precios. Se produce la ejecución de la orden, el cruce que se llama en el argot, y bueno, se entregarían las acciones al comprador y el dinero al vendedor. En cuanto a las fases de la sesión de contratación, y en el caso de Bolsa Española, porque en bolsas europeas en realidad es muy similar, en otras bolsas es algo distinto, pero la subasta de apertura, que tiene lugar entre las 8:30 y las 9 de la mañana, es un periodo en el cual se aceptan órdenes por parte del mercado, pero no se van a ejecutar. Se van a ejecutar al precio de apertura y se van a ejecutar siempre y cuando el precio de apertura, entren las órdenes en el libro de órdenes que hemos visto, en el precio que se establezca como apertura, que es aquel en el que la bolsa optimiza el número de títulos intercambiados. Luego hay una parte del mercado abierto, lo que es la sesión ordinaria, digamos, que aquí se aceptan y ejecutan órdenes constantemente, entre las 9 y las 5:30 de la tarde. Y por último hay una subasta de cierre de 5 minutos entre las 5:30 y las 5:35. Aquí, igual que la subasta de apertura, aunque es más corta, se aceptan órdenes, pero no se ejecutan. Se van a ejecutar al precio de cierre las que entren en ese precio. Es decir, si he dicho que quiero comprar 100 acciones a 5 euros, pero el precio ha sido de 5,01, el precio de cierre no se va a ejecutar, porque tendría que haber pagado un poquito más por esas acciones si quería que se ejecutaran, ¿no? ¿Para qué existen las subastas? Pues para evitar la manipulación de alguna gente en el mercado que pueda fijar el precio de apertura o el precio de cierre. Y además las subastas tienen un fin aleatorio de 30 segundos, es decir,
que ni la subasta de apertura termina a las 9:00 y 00 segundos, ni la de cierre a las 17:35 y 0 segundos. Hay un periodo aleatorio de 30 segundos para que nadie pueda meter una orden grande en el último segundo y manipule el precio. Si vamos con los tipos de órdenes, y esto es muy importante cuando van a empezar a comprar, tenemos varias. La orden en la que buscamos que se ejecute inmediatamente sería la orden a mercado. Aquí se va a ejecutar contra la mejor posición de la contrapartida. Si volvemos a este ejemplo, si yo aquí lanzara una orden de compra a mercado, por 100 títulos, se me ejecutaría a 404, porque hay 197 disponibles, se ejecutarían 100 y todavía quedarían disponibles 97 a este precio, ¿no? Si la orden la doy por 200 títulos, ¿qué va a ocurrir? Que se van a ejecutar estos 197 y se van a ejecutar los 3 que faltan para completar la orden al siguiente precio, que es 405. ¿Qué conlleva esto? Que Bolsa considera que distintos precios de ejecución son operaciones diferentes, cobra un canon diferente por cada una de ellas y el broker les va a cobrar, en este caso SingularBank, les va a cobrar una comisión por cada una de ellas, como si fueran operaciones independientes. Para evitar esto está la orden por lo mejor. En una orden por lo mejor, si yo meto una orden de 200 títulos, perdón, se me van a ejecutar 197 a 404 y los 3 restantes se van a quedar posicionados aquí en el mejor precio de compra hasta que haya contrapartida a este mismo precio 404, con la finalidad de que no se me ejecuta a precios distintos. Porque en este caso, bueno, por 3 títulos no me va a interesar pagar una comisión adicional. Entonces, para eso estaría la orden por lo mejor. La siguiente orden sería la limitada. En una limitada, esto que ven aquí ustedes, prácticamente todo van a ser órdenes limitadas, las que aparecen en el libro de órdenes. En una orden limitada, por ejemplo, imagínense que estos 300 títulos a 3,91 fueron una orden limitada. Lo que está diciendo el comprador es que quiere comprar 300 títulos pagando como máximo 3,91. Y el vendedor que quiere vender 197 títulos recibiendo al menos 404 por cada uno. Es decir, indicamos en las órdenes limitadas de compra el precio máximo que estamos dispuestos a pagar y en las de venta el precio mínimo que estamos dispuestos a recibir por las acciones. Si vamos a otros tipos de órdenes algo más complejas, estarían las stop, que estas nos sirven para limitar pérdidas. Aquí tenemos una orden stop puesta y un valor cotizando. Si la cotización del valor, perdón, cruza el precio al que está posicionada mi orden, lo que hago es lanzar una orden a mercado. ¿Esto para qué sirve? Pues si yo he comprado una acción a 5, pero no quiero asumir pérdidas por debajo de 4,5, pondré un stop a 4,5. Entonces, los títulos se venderían cuando el precio alcance ese stop y así no sigo asumiendo pérdidas. Hay una orden que es híbrida entre una stop y una limitada, que es la stop límite. Aquí indico un precio de stop, pero además un precio de límite, es decir, siguiendo el ejemplo anterior, he comprado unas acciones a 5, no quiero perder si bajan de 4,5, pero tampoco quiero que vendan si bajan de 4,40. Estoy indicando, esta línea naranja sería el precio de stop y la línea color terracota sería el límite de mi orden. Es decir, quiero vender cuando baje de 4,5, pero nunca por debajo de 4,40, por ejemplo, ¿no? Esto es porque en ocasiones, y sobre todo cuando está el mercado cerrado, si abre un precio muy por debajo porque la empresa ya ha presentado malos resultados o por alguna noticia negativa,
pues así me puedo cubrir y no vender tan abajo, ¿no? Y por último tendríamos la orden stop creciente, que aquí lo que indico es un porcentaje respecto a la cotización actual por debajo del cual quiero vender los títulos. El stop creciente, si la acción sube, lo que hace es subir manteniendo ese porcentaje, como ven aquí, acompañando al precio de la acción, salvo que baje y entonces el stop se mantiene, porque si no, no tendría ningún sentido. Aquí lo que hacemos, o para lo que sirve, es para dejar correr las ganancias y que el stop vaya consolidando ganancias según se va incrementando la cotización de la acción. Y me saque del mercado pues cuando ya veo que el valor puede correr peligro de desplomarse, ¿no? Vamos con la plataforma, vamos a ver un poco la web, cómo se compraría una acción. Y bueno, saben que la acción tiene varios datos identificativos. Uno es el nombre, pero hay un código abreviado del nombre que es el ticker. Y luego hay otro código que se llama ISIN, un código alfanumérico que es como el DNI del instrumento financiero, por así decirlo, ¿no? Introduciendo cualquiera de estos códigos, van a localizar en el buscador de la web la acción que están buscando. Una vez localizada, si pulsan van a ver la ficha de cotización. Aquí ven el último precio, este es el último precio al que se han intercambiado títulos, la variación porcentual respecto al cierre anterior, máximo y mínimo del día, un gráfico, los datos identificativos que comentaba antes de ISIN y ticker, la fecha y hora a la que se ha realizado la última transacción y el volumen que se ha negociado en la sesión actual, en la sesión vigente. Por último aparece el índice de referencia de esa acción por país. Pues en este caso es Telefónica, el índice de referencia sería el IBEX 35. Además tienen más abajo, aparecerían estos datos, que son el resumen de los datos de la sesión que veíamos arriba y las posiciones de compra y venta. Si pulsan en introducir orden, aparece esta pantalla, donde tenemos que introducir la cantidad o el importe en euros que queremos comprar de esa acción. Y entonces me estima o me calcula directamente la cantidad. Tendríamos que seleccionar el tipo de orden. Si es una orden con precio, como una orden limitada o stop, habría que introducir el precio y la fecha de validez máxima que quieren dar a esa orden. Nada, pulsando en continuar, aparecería una pantalla de confirmación de datos y de gastos o estimación de gastos que va a tener esa operación para ustedes. Y en el siguiente paso ya se enviaría la orden al mercado. ¿Qué otra información tienen en la web, aparte de esta información de cotización de las compañías? Pues tiene información de análisis fundamental que vamos a explicar un poco lo que es. Es un tipo de análisis que lo que intenta es determinar el valor real de una empresa. De esta forma pueden saber si está sobrevalorada o infravalorada y por tanto si es el momento de comprar o vender la acción. Y para ello pues utilizan los estados financieros, los balances, técnicas de evaluación de empresas, las previsiones futuras de beneficio de esa empresa, previsiones de ingresos, previsiones de costes, etcétera, y cualquier otra información que pueda afectar directamente al valor, en qué sector se mueve, si es un sector con crecimiento, si tiene alguna ventaja competitiva la compañía, en fin, cualquier cosa que pueda afectar al valor de la compañía. Y algunos conceptos básicos y que van a ver en la web de análisis fundamental, pues por ejemplo tendríamos el PER, que el PER lo que mide es además muy interesante saberlo porque cuando hablan los analistas en los medios de comunicación hablan mucho del PER, lo que mide es cuántas veces el beneficio anual de una compañía está incluido en el precio de cotización. Es decir,
Si cotiza a un PER de 20 veces beneficio, estamos diciendo que una acción vale el beneficio de 20 años. ¿Esto para qué me sirve? Pues para saber si una empresa es barata o cara. Es importante decir que no tiene mucha utilidad comparar PER de compañías de diferentes sectores. Es mejor compararlo entre empresas del mismo sector, porque no es lo mismo una empresa que está o un sector en crecimiento, como pueda ser el tecnológico, que tiene PERs muy altos porque se espera que los beneficios vayan creciendo gradualmente, que sectores más consolidados, pues como pueda ser una petrolera. Los dividendos, pues es lo que hablábamos antes, los beneficios que reparte la sociedad entre sus accionistas. En ocasiones verán que se expresan como un porcentaje sobre la cotización. Reparte un dividendo del 3%, por ejemplo, ¿no? Pues tiene una rentabilidad por dividendo del 3%. Quiere decir que me va a pagar un dividendo del 3% de la cotización de la empresa. Y otro dato que suelen utilizar mucho los analistas es el consenso de mercado, que es la media de las opiniones que tienen sobre una determinada empresa las diferentes casas que analizan el valor. No significa que se reúnan y haya un consenso y digan el precio es este, sino que bueno, hay medios o empresas como Bloomberg que hacen una media, recopilan los análisis de las distintas casas y hacen una media. Entonces sacan un precio objetivo que se denomina y una recomendación. Y de mejor a peor, las recomendaciones son comprar, sobreponderar, mantener, infraponderar o vender. Esto sería o parte de lo que pueden ver en la web del contenido que tenemos de análisis fundamental de una compañía. El precio objetivo con el potencial de revalorización respecto a la cotización actual, teniendo en cuenta que esa es la media de los analistas, ¿no? Un gráfico donde se ve la recomendación y bueno, también pueden ver cuántos analistas recomiendan vender, infraponderar, mantener, sobreponderar, comprar y cuántos han cambiado de opinión en los últimos días. Esto también es lo que comentaba antes, pues tienen datos de PER, de beneficio por acción, de dividendo, rentabilidad por dividendo, etcétera, ¿no? En cuanto al otro tipo de análisis principal, que es el análisis técnico, aquí no se mira tanto la valoración objetiva de la compañía, ni tanto la contabilidad de la empresa, sino bueno, los precios. Los precios y una serie de indicadores y osciladores que siguen los analistas técnicos para ver cuándo hay que comprar o vender. O cuándo creen ellos que hay que comprar o vender, mejor dicho. Y se basa en que bueno, los precios se mueven en tendencias, el precio lo incorpora todo y la cotización sigue determinados patrones, determinadas pautas, y lo que ocurrió en el pasado volverá a repetirse en el futuro. En los conceptos principales que pueden escuchar o leer de análisis técnico estaría el de tendencia, que ahora lo veremos en el gráfico, pero la tendencia es básicamente en qué dirección se mueve el valor. El valor, el índice, una materia prima o el activo que sea. Puede ser alcista, bajista o lateral. El volumen es el número de títulos que se intercambian en un periodo determinado. Si vemos que aumenta el volumen, pues lo que estamos viendo es que aumenta el interés en negociar ese valor. También van a escuchar mucho el concepto de soporte, que es un nivel de precios en el que se suele detener la caída de la cotización y suele rebotar al alza nuevamente. La resistencia sería al contrario, el nivel de precios en el que se suele detener la subida de la cotización y rebota pero hacia abajo. Y luego estaría el concepto de medias móviles, que son unos indicadores que, como saben ustedes, cuando ven un gráfico, pues digamos que se mueve muy rápido, tiene muchas fluctuaciones
Y lo que hace la media móvil es suavizar esas fluctuaciones, como veremos ahora. Esto, bueno, sería una tendencia bajista. Aquí vemos un gráfico donde claramente el valor pues, está yendo hacia abajo, ¿no? Esto es lo que nos dice, si unimos los máximos, hay una línea que se mueve hacia abajo y por tanto decimos que es una tendencia bajista. Y tienen una serie de soportes. Aquí por ejemplo, bueno, se para el precio una vez, se para otra, aquí ya no funciona el soporte. Se mueve hasta el siguiente soporte. Cuando una acción pierde un soporte, tiende a irse al siguiente. Por eso normalmente las órdenes stop se colocan justo debajo de los soportes. Y aquí sería el soporte de una tendencia alcista. Pues aquí vemos que el valor se está moviendo hacia arriba. Si uniéramos los mínimos con una línea, veríamos que es ascendente y el valor se para rebotar y seguir subiendo. En cuanto a las resistencias, pues son un freno a la escalada de los precios. En una tendencia alcista, el valor tiende a pararse en ese precio de resistencia, suele volver al soporte, porque cuando se supera una resistencia suele convertirse en soporte. Aquí vemos que vuelve a subir a la siguiente resistencia, vuelve casi al soporte y rebota hacia abajo para seguir subiendo después, ¿no? Para retomar las alzas. Y aquí sería lo mismo, pero en una tendencia bajista. En cuanto a las medias móviles, pues las medias móviles lo que hacen es calculan el precio medio o la media del precio en determinado número de periodos. Lógicamente, si calculamos la media para 5 periodos, la línea va a fluctuar mucho más que si calculamos la media para 200 periodos, que se va a mover mucho más despacio. Entonces, tenemos líneas de media móvil a corto, medio y largo plazo. Aquí, bueno, es interesante en cuanto a la estrategia. Puedo utilizar una media móvil corta y una larga o una larga y el propio precio. Y los analistas lo que suelen decir es que cuando el precio o la media móvil corta viene desde arriba hacia abajo y atraviesa a la media móvil larga, lo que nos está dando es una señal de venta, porque estamos en una tendencia bajista. Si ocurre al contrario, el precio corta desde abajo hacia arriba, la media móvil larga, lo que nos da es una señal de compra porque nos indica que estamos o ha habido un cambio de tendencia y está empezando a ser alcista. Se suele utilizar mucho y verán que los analistas usan como media móvil larga la de 200 sesiones. La de 200 sesiones suele emplearse mucho. Si la cotización está por encima, suele actuar mucho como soporte. Si está por debajo, suele actuar como resistencia. Y por último, hacer una mención a alguna información que tienen disponible en la página web que les puede dar ideas de inversión. En la pestaña Bolsa, en la opción Informes de análisis, tienen todos los días los informes de apertura y cierre de mercados. Tienen dos informes de análisis técnico, uno realizado por un analista independiente que se llama David Galán, que analiza 3 valores semanales, y otro realizado por nuestro área de inversiones, de todo el IBEX y algún valor más, que sería semanal. También tendrían informes económicos, un informe que se llama Economía Singular y un informe de perspectivas económicas. Además, bueno, tienen varias opciones donde pueden ver ideas de inversión, análisis de megatendencias. Pues aquí analizábamos, por ejemplo, el vehículo eléctrico y cómo invertir en empresas que están apostando por él. Y en ocasiones, esto también se suele enviar por email, los flashes del mercado donde se comenta, se hace un breve comentario sobre un valor concreto, ¿no? También, por último, bueno, pues tienen las carteras que elabora nuestro departamento de inversiones. Aquí en la pestaña Bolsa
buscar invertir en valores, carteras de valores. Ahora hemos añadido una cartera más, que es la cartera de dividendos. Bueno, para aquellos inversores que tengan vocación de recibir rentas periódicas por los dividendos que van pagando las compañías.